El camino de la felicidad, Al-Farabi. Sobre la felicidad y la virtud humana. De la felicidad. Que la felicidad es un fin que todo hombre desea y que todo aquel que se dirige a ella con su esfuerzo tiende a ella en tanto que es una cierta perfección. Es algo que no necesita de palabras para ser explicado, puesto que es sumamente conocido. Toda perfección y todo fin que el hombre desea son deseados por él, en tanto que son un cierto bien, y todo bien es necesariamente preferible. Puesto que los fines que se desean son muchos, en tanto que son bienes y preferibles, la felicidad es uno de los bienes preferibles. Está claro que entre los bienes, la felicidad es el bien más grande y entre las cosas preferibles es la más preferible. Y es el más perfecto de todos los fines hacia los que se esfuerza el hombre, por el hecho de que de los bienes que se prefieren, unos se prefieren para alcanzar por medio de ellos otro fin, como por ejemplo, el ejercicio físico y el tomar medicamentos, y otros se prefieren solamente por razón de sí mismos. Es evidente que los que son preferibles por razón de sí mismos son preferibles y más perfectos que los que son preferibles por razón de otra cosa distinta. Entre aquellos que se prefieren por sí mismos, unas veces hay algunos que también pueden ser preferibles por razón de otra cosa. Un ejemplo de esto es el poder o la ciencia. Unas veces las preferimos por razón de sí misma y no para poder obtener por ella otra cosa, mientras que otras veces podemos preferirla para obtener por ella la riqueza o el placer, o cualquier otra cosa que podemos obtener por medio del poder o de la ciencia. Hay otros, en cambio, cuya condición consiste en ser preferibles siempre por razón de sí mismos y no ser preferibles en ningún momento por razón de otra cosa en absoluto. De entre aquellos que son preferibles por sí mismos, aquellos cuya condición es ser preferibles siempre por razón de sí y no ser preferibles en ningún momento por razón de otros, son bienes preferibles, más perfectos y más grandes que aquellos que a veces pueden ser preferibles por razón de otra cosa. Puesto que, cuando la felicidad es adquirida por nosotros, vemos que no tenemos necesidad en modo alguno de dirigirnos a otro fin distinto. Resulta claro de ello que la felicidad es preferible por razón de sí misma y en ningún momento es preferible por razón de otra cosa. Es evidente entonces que la felicidad es el más preferible, el más grande y el más perfecto de los bienes. Vemos también que cuando es adquirida por nosotros no necesitamos ninguna otra cosa distinta. Lo que es de esta manera es la más digna de las cosas en ser suficiente por sí misma. En pro de estas palabras puede dar fe lo que todos los hombres creen respecto de lo que les parece evidente o de lo que opinan que ello solo es la felicidad. Unos juzgan que la riqueza es la felicidad, otros creen que disfrutar de los placeres es la felicidad, otros opinan que el poder es la felicidad y otros sostienen que la ciencia es la felicidad. Todavía otros distintos creen que la felicidad está en otra cosa. Cada uno de ellos cree que aquello que él supone como la felicidad absoluta es el más preferible, el más grande y el más perfecto bien. Si el rango de la felicidad entre los bienes es este, y si es el fin de la perfección humana, se sigue entonces que por sí mismo ha preferido adquirirla, ha de disponer del camino y de aquellas cosas que le permitan llegar a ella. Del camino a la felicidad, las acciones humanas. Comencemos pues diciendo, de las disposiciones que el hombre tiene durante su vida, de unas no se sigue para el elogio o reprobación y de otras
cuando las posee, se sigue para el elogio o reprobación. El hombre no adquiere la felicidad por aquellas disposiciones suyas de las que no se sigue elogio o reprobación, sino que aquellas por las que obtiene la felicidad son, en general, disposiciones de las que se sigue elogio o reprobación. Las disposiciones del hombre de las que se sigue elogio o reprobación son tres. La primera son acciones tales como levantarse, sentarse, cabalgar, mirar, oír y, en general, todas aquellas en las que el hombre necesita usar los miembros de su cuerpo como instrumentos. La segunda son las afecciones del alma, tales como el apetito, el placer, el gozo, la ira, el miedo, el deseo, la misericordia, la envidia y otras semejantes. La tercera es el discernimiento por medio de la mente. Estas tres son aquellas de las que no carece el hombre en algún momento de su vida, puesto que siempre posee alguna de ellas. Por cada una de ellas el hombre es alabado o reprobado. La reprobación se sigue cuando sus acciones son feas y el elogio se sigue cuando son bellas. La reprobación también se sigue por las afecciones de su alma cuando no son como conviene, y el elogio se sigue cuando son como conviene. La reprobación se sigue también por su discernimiento cuando es malo, y el elogio se sigue cuando es bueno. El mal discernimiento consiste en que le adviene al hombre en aquello que prefiere conocer, o bien una opinión falsa, o bien él es débil para discernir aquello que se le responde, pues no tiene una opinión de ello verdadera o falsa. El excelente discernimiento consiste en que al hombre le adviene o bien una opinión verdadera, o bien él es capaz de discernir aquello que se le responde. Debemos explicar ahora cómo disponemos de un camino para que nuestras acciones sean bellas, las afecciones de nuestra alma sean como conviene y por qué vía nos debe llegar la excelencia del discernimiento. En primer lugar, debemos saber que las bellas acciones pueden encontrarse en el hombre por azar o puede ser impulsado a ellas sin hacerlas ni elegirlas voluntariamente. La felicidad no se obtiene por las bellas acciones cuando proceden del hombre por esta cualidad, sino que la tendrá cuando las haga voluntariamente y por su libre elección. El hombre puede realizar las bellas acciones por su libre elección, pero solo en algunas cosas y en ciertos momentos. Por esto, no adquirirá la felicidad a no ser que elija lo bello en todo lo que hace y en el tiempo de toda su vida. Además, el hombre puede elegir lo bello en todo lo que hace, pero no por razón de lo bello mismo, sino para obtener por medio de ello riquezas u otra cosa. Tampoco se adquirirá la felicidad por lo bello cuando no se pretende por razón de sí mismo, sino que solo se adquirirá la felicidad por lo bello cuando el hombre lo elija libremente solamente en tanto que es bello y por razón de sí mismo, no para pretender por ello la obtención de riquezas, de poder o alguna otra cosa semejante a estas. Estas cosas que se acaban de decir son las condiciones por las que, cuando se dan en las bellas acciones, se adquiere la felicidad sin duda alguna. Que se hagan voluntariamente y por libre elección, que las elijamos libremente por razón de sí mismas y que esto se dé en todo lo que hacemos y durante toda nuestra vida. Estas mismas condiciones deben darse en las bellas afecciones del alma. Asimismo, la excelencia del discernimiento puede darse en el hombre por azar, pues ciertamente al hombre le adviene a veces una opinión verdadera, pero no deliberadamente ni por arte. La felicidad no se obtiene por la excelencia del discernimiento, sino es deliberadamente y por arte, en tanto que el hombre se da cuenta de lo que discierne y cómo lo discierne. Puede darse excelencia en el hombre, en tanto que se da cuenta de ello, pero en pocas cosas
y en algún momento, sin embargo, por tal cantidad de excelencia del discernimiento, no alcanzará la felicidad. Por el contrario, solamente la obtendrá cuando se dé en el hombre excelencia del discernimiento, y en tanto que se dé cuenta de lo que discierne y cómo lo discierne, en todo lo que compete al hombre discernir y en cada uno de los momentos de su vida. La desgracia aflige al hombre cuando sus acciones, las afecciones de su alma y su discernimiento son contrarios a lo que se acaba de decir. Cuando realiza afecciones feas voluntariamente y las elige en todo lo que hace y durante toda su vida. Lo mismo sucede con las afecciones de su alma y cuando tiene un discernimiento malo en todo lo que compete al hombre discernir y en cada uno de los momentos de su vida. Facultades naturales y adquiridas. Debemos hablar ahora de aquello por lo que estas tres cosas, a saber, las acciones, las afecciones del alma y el discernimiento, son tales que por ellas se adquiere indudablemente la felicidad, y de aquello por lo que estas tres mismas cosas son tales que por medio de ellas nos aflige la desgracia, de tal manera que evitemos esta y adquiramos aquellas. Digo, desde el comienzo de su existencia cada hombre ha sido creado con una facultad por la que sus acciones, las afecciones de su alma y su discernimiento son tal como conviene. Por esta misma facultad puede tener estas tres cosas según lo que no conviene. Por esta facultad realiza acciones bellas y por esta misma facultad comete acciones feas. Por causa de esto, la posibilidad que el hombre tiene de hacer lo feo es la misma que tiene de hacer lo bello. Por ella puede también adquirir la excelencia del discernimiento y por ella misma puede adquirir un mal discernimiento. Esta es también la situación de esta facultad respecto a las afecciones del alma, pues la posibilidad de que sean feas es la misma que la posibilidad de que sean bellas. Después de esto, le sobreviene al hombre otra disposición por la que estas tres cosas son solamente según uno de dos casos, o bien, según lo que conviene es bello solamente, o bien, según lo que no conviene es feo solamente. Sin que sea igual la posibilidad de hacer lo que conviene y la posibilidad de hacer lo que no conviene. Por esta nueva disposición, uno de los dos casos tendrá más posibilidad que el otro. La facultad con la que el hombre ha sido creado desde el comienzo de su existencia no le llega al hombre por adquisición. En cuanto a la otra disposición, solo comienza a hacer por la adquisición que el hombre hace de ella. Esta disposición se divide en dos clases. Por una de ellas, el discernimiento es solamente bueno o solamente malo. Por la otra, las acciones y las afecciones del alma son bellas solamente o feas solamente. La clase por la que el discernimiento se hace bueno o malo se divide en otras dos clases. Por la primera de ellas se da la excelencia del discernimiento y se llama potencia de la mente. Por la otra se da el mal discernimiento y se llama debilidad de la mente o imbecilidad. Aquella por la que las acciones y las afecciones del alma son bellas o feas se llama hábito moral. El hábito moral por el que del hombre proceden las acciones y afecciones del alma bellas es el hábito moral bello, mientras que el hábito moral feo es aquel por el que del hombre proceden las acciones feas. Puesto que las acciones y el discernimiento por los que se obtiene la felicidad se dan por las condiciones que se han dicho y puesto que una de esas condiciones consiste en que esto se dé en toda cosa y siempre, se sigue entonces que aquella disposición por la que del hombre proceden las acciones y el discernimiento con estas condiciones es una disposición tal
que se da solo en uno de los dos casos, de manera que por ella el hombre pueda hacer de manera duradera lo bello y tener excelente discernimiento en toda cosa. Puesto que la facultad que se da por naturaleza en el hombre no es tal que de ella proceda una de las dos cosas solamente con exclusión de la otra, y puesto que la disposición adquirida que le adviene después es tal que de ella procede una de las dos cosas solamente, se sigue que las acciones, las afecciones del alma y el discernimiento proceden, mediante estas condiciones, de la disposición que adviene por adquisición. Por consiguiente, las acciones y las afecciones del alma solamente pueden proceder de nosotros, en tanto que por medio de ellas obtenemos la felicidad indudablemente cuando se nos actualiza un hábito moral bello. Y tendremos la excelencia del discernimiento tal que por ella alcancemos la felicidad indudablemente cuando la potencia de la mente se convierta en nosotros en un hábito, cuya desaparición sea imposible o muy difícil. El hábito moral bello y la potencia de la mente constituyen conjuntamente la virtud humana, porque la virtud de cada cosa es la que le hace adquirir la excelencia y la perfección en sí misma, y hace adquirir excelencia a sus acciones. Estas dos cosas conjuntamente son aquellas que, cuando las tenemos, alcanzamos la excelencia y la perfección en nosotros mismos y en nuestras acciones. Por ellas dos llegamos a ser nobles, buenos y virtuosos, y por ellas dos nuestra conducta durante nuestra vida es una conducta virtuosa, y todos nuestros comportamientos son comportamientos loables. Sobre las virtudes morales. Comenzaremos ahora tratando de aquello por lo que conseguimos que los hábitos morales bellos se conviertan en nosotros en un hábito. Luego seguiremos con aquello por lo que logramos que la facultad de percibir lo correcto se convierta en nosotros en un hábito. Por hábito quiero decir que sea tal que su desaparición sea imposible o muy difícil. Decimos, todos los hábitos morales, los bellos y los feos, son adquiridos. Cuando el hombre no tiene un hábito moral, puede adquirirlo para sí mismo, y cuando por casualidad se encuentra que dispone de un hábito moral, bello o feo, puede cambiarlo voluntariamente por el contrario de ese hábito moral. Aquello por lo que el hombre adquiere el hábito moral o lo cambia a partir de un hábito moral que se encontraba por casualidad es la costumbre. Por costumbre quiero decir hacer repetida y frecuentemente una misma cosa durante mucho tiempo y en intervalos próximos. Puesto que el hábito moral bello solo se adquiere por la costumbre, de la misma manera el hábito moral feo solo se adquiere por la costumbre. Debemos tratar de aquello por lo que, si lo practicamos de manera usual, adquirimos un hábito moral bello, y de aquello por lo que, si lo practicamos de manera usual, adquirimos un hábito moral feo. Digo, aquellas cosas que nos hacen adquirir el hábito moral bello, si las practicamos usualmente, son las acciones que proceden de quienes están dotados de hábitos morales bellos, y aquellas que nos hacen adquirir el hábito moral feo son las acciones que proceden de quienes están dotados de hábitos morales feos. La manera por la que se obtienen y se alcanzan los hábitos morales bellos es como la manera por la que se obtienen las artes. La destreza en la escritura solo se consigue cuando el hombre practica de manera usual la acción de quien es un diestro amanuense. Lo mismo ocurre en las restantes artes, pues la excelencia de la acción de escribir procede del hombre solamente por la destreza en escribir, y la destreza en escribir solo se adquiere cuanto antes se acostumbre el hombre a una excelente acción de escribir. La excelente acción de escribir se hace posible al hombre
antes de obtener la destreza en escribir, por la facultad que posee por naturaleza, después adquirirá la destreza en ella por el arte. De la misma manera, la acción bella se hace posible al hombre o bien antes de adquirir el hábito moral bello por medio de la facultad que posee por naturaleza o bien después de obtenerlo por medio del hábito moral. Por lo tanto, las mismas acciones que proceden de los hábitos morales antes de adquirirlas son adquiridas. Cuando el hombre las practica de manera habitual, entonces ellas se convierten en hábitos morales. La prueba de que los hábitos morales solo se adquieren a partir de la costumbre está en lo que vemos que sucede en las ciudades, puesto que los que gobiernan solo hacen buenos a los ciudadanos por las buenas acciones a las que ellos los acostumbran. Teoría del término medio virtuoso. En cuanto a saber qué acciones son las acciones bellas, aquellas por cuya práctica usual adquirimos el hábito moral bello, ahora las describiremos. Decimos, la perfección del hombre en su creación consiste en la perfección del hábito moral. La situación respecto de las acciones por las que se alcanza la perfección del hombre en su creación es como la situación acerca de aquellas por las que se alcanza la perfección del hombre en su cuerpo. La perfección del hombre en su cuerpo es la salud, de la misma manera que la salud debe ser conservada cuando se tiene y debe ser adquirida cuando no existe. Así también el hábito moral bello debe ser conservado cuando se ha obtenido y debe ser adquirido cuando no existe. Y así como la salud es alcanzada por aquellas cosas por medio de las cuales se alcanza solo cuando estas cosas están en un estado intermedio, así también las acciones que alcanzan el hábito moral bello solo lo alcanzan cuando también están en un estado intermedio, pues solo se alcanza la salud cuando el alimento está en el término medio y solo se alcanza la fuerza cuando el esfuerzo está en el término medio. Del mismo modo alcanza el hábito moral bello cuando las acciones están en el término medio. Cuando aquello por cuya naturaleza se alcanza la salud se aleja del término medio y del equilibrio, no existe la salud por medio de ello. Así también, cuando las acciones se alejan del equilibrio y se hacen habituales, de ellas no procede ningún hábito moral bello. El alejarse del término medio se da o hacia el exceso o hacia el defecto por la relación a lo que conviene. Cuando el alimento excede lo que conviene o es menos de lo que conviene, por él no se alcanza la salud. Cuando el esfuerzo está en el término medio, da fuerza a los cuerpos, pero cuando excede lo que conviene o es menos de lo que conviene, aleja la fuerza y conserva la debilidad. De la misma manera, cuando las acciones se alejan del término medio o por exceso o por defecto de lo que conviene, hacen adquirir o conservar los hábitos morales feos y hacen desaparecer los hábitos morales bellos. Y así como en lo que hace adquirir la salud el término medio, el exceso y el defecto se dan en su abundancia y escasez, en su intensidad y debilidad, en la longitud y brevedad de su tiempo, de duración. Así también, según este ejemplo, el equilibrio en las acciones está en su abundancia y escasez, en su intensidad y debilidad, en la longitud y brevedad de su tiempo. Puesto que el término medio en cada cosa solo se da cuando su abundancia y escasez, su intensidad y debilidad son según una cierta medida y la obtención de cada cosa según cierta medida solamente se da cuando se mide con un criterio. Debemos entonces tratar del criterio por el que medimos las acciones y alcanzamos lo equilibrado. Digo,
El criterio por el que medimos las acciones es como el criterio por el que medimos lo que proporciona la salud. El criterio de lo que da la salud son las disposiciones de los cuerpos para los cuales se busca la salud. Solo puede ser conocido el término medio en lo que da la salud cuando es comparado con los cuerpos y es medido por las disposiciones del cuerpo. Así también el criterio de las acciones son las circunstancias que rodean a las acciones, pues solo puede ser conocido el término medio en las acciones cuando es comparado y medido con las circunstancias que las rodean. Pues así como cuando el médico desea conocer la medida que constituye el equilibrio en lo que da la salud, debe conocer previamente el temperamento del cuerpo al que ha de procurar la salud, el tiempo, la artesanía del hombre y las restantes cosas que definen el arte de la medicina, y debe establecer la medida de lo que da la salud según la medida de lo que tolera el temperamento del cuerpo y lo que conviene a la duración del tratamiento. Así también cuando queramos conocer la medida que constituye el término medio de las acciones, debemos conocer previamente el equilibrio de la acción, el lugar en que ocurre, de quién procede, a quién se dirige, de qué es acción, por medio de qué se hace, por qué y para qué se hace. Y debemos establecer la acción según la medida de cada una de estas cosas. Solo entonces habremos obtenido la acción intermedia. Cuando la acción sea medida con estas cosas en su totalidad, será intermedia. Cuando no sea medida por todas ellas, la acción será un exceso o un defecto. Puesto que las medidas de estas cosas no son siempre las mismas en abundancia y en escasez, se sigue que las medidas de las acciones intermedias no son siempre las mismas medidas. Ejemplos de virtudes que son término medio entre un exceso y un defecto. Debemos mencionar ahora, a manera de ejemplo, algunos de los hábitos morales que son conocidos como bellos. Mencionaremos las acciones intermedias que proceden de ellos y por las que son adquiridos, para que la mente llegue a conocer aquí lo más sucinto respecto de las clases de hábitos morales y de acciones que proceden de ellos. Decimos, la valentía es un hábito moral bello que se adquiere por ser término medio entre preferir hacer cosas temibles y arredrarse ante ellas. El exceso en preferir hacerlas lleva a la temeridad, mientras que el defecto en preferirlas lleva a la cobardía, que es un carácter feo. El exceso en arredrarse ante ellas y el defecto en preferirlas conduce a la cobardía, que es un hábito moral feo. Cuando se adquieren estos hábitos morales, de ellos proceden estas mismas acciones. La liberalidad sucede por ser término medio entre conservar las riquezas y malgastarlas. Conservarlas en exceso y malgastarlas con defecto lleva a la avaricia, que es un hábito moral feo. Malgastarlas con exceso y conservarlas con defecto lleva a la prodigalidad, que es también un hábito moral feo. Cuando se adquieren estos hábitos morales, de ellos proceden estas acciones mismas. La moderación se produce por ser término medio entre el ocuparse en buscar el placer que procede del comer y del tener relaciones sexuales. El exceso en este placer conduce a la avidez y el defecto, que raramente se da, produce la falta de sensibilidad al placer, que es algo reprobable. Cuando se adquieren estos hábitos morales, de ellos proceden estas mismas acciones. La agudeza, que es un hábito moral bello, surge por mantener una postura intermedia al utilizar las bromas. El hombre se ve precisado durante su vida al descanso. El descanso pertenece a aquello que,
siendo placentero su exceso y su uso frecuente, es algo inofensivo y la broma forma parte de aquello cuyo frecuente uso es placentero o inofensivo. El término medio en la broma da la gracia o ingenio. El exceso en ella conduce a la bufonada, mientras que el defecto en ella produce la tosquedad. La broma se da en lo que el hombre dice, oye y hace. En ella el término medio está en lo que al hombre libre, afable y tranquilo le conviene decir, oír o hacer. Determinar estas cosas de manera precisa no tiene cabida en este libro. Esto se ha de indagar en otro lugar. La sinceridad del hombre consigo mismo solamente se da cuando el hombre se ha acostumbrado a describirse por los bienes que posee, sin extenderse en ello, allí donde conviene. Cuando el hombre se ha acostumbrado a describirse por los bienes que no posee, adquirirá con ello la simulación, la mentira y la hipocresía. Cuando se ha acostumbrado a describirse allí donde suceda y cómo suceda sin poseerlos, adquirirá con ello la vileza. La afabilidad es un hábito moral bello que se produce por una posición intermedia, cuando un hombre se encuentra con otro distinto y obtiene placer en sus dichos o en sus actos. Excederse en ello le reportará adulación, que es un hábito moral feo, mientras que quedarse corto en ello le producirá dificultad de expresión, y si además se encuentra con algo que le aflige, esto le provocará una mala convivencia. A partir de estos ejemplos, podremos percibir el término medio, el exceso y el defecto en las acciones que sean iguales a estas. ¿Cómo adquirir hábitos morales bellos? Debemos tratar ahora del medio por el que podemos adquirir los hábitos morales bellos. Digo, es necesario enumerar uno por uno los hábitos morales, así como las acciones que proceden de cada uno de ellos. Después, debemos considerar y estudiar cuál es el hábito moral que se encuentra en nosotros y si este hábito moral que tenemos desde el inicio de nuestro ser es bello o feo. La manera de saber esto consiste en que consideremos y estudiemos cuál es la acción que, haciéndola, nos produce placer y cuál aquella que, haciéndola, nos causa dolor. Una vez que lo sepamos, consideraremos si esa acción procede de un hábito moral bello o de un hábito moral feo. Si proviniera de un hábito moral bello, diremos que tenemos un hábito moral bello. Si proviniera de un hábito moral feo, diremos que tenemos un hábito moral feo. De esta manera sabremos qué clase de hábito moral encontramos en nosotros. De la misma manera que el médico, cuando conoce el estado del cuerpo por las cosas que se siguen de los estados del cuerpo, si el estado en que se encuentra el cuerpo es un estado sano, usa de su arte para conservarlo en el cuerpo, y si el estado en que se encuentra el cuerpo es un estado enfermo, usa medios para hacer desaparecer esa enfermedad. Así también cuando está presente en nosotros un hábito moral bello, usamos el arte para conservarlo en nosotros, y cuando está presente en nosotros un hábito moral feo, usamos medios para hacerlo desaparecer. Ciertamente, el hábito moral feo es una enfermedad propia del alma. Para hacer desaparecer las enfermedades del alma, debemos seguir el ejemplo del médico cuando hace desaparecer las enfermedades del cuerpo. Después de eso debemos considerar el hábito moral feo que hemos encontrado en nosotros y ver si es por exceso o por defecto. Y así como cuando el médico encuentra que la temperatura del cuerpo es excesiva o escasa, lo restituye al término medio de la temperatura, según el término medio que ha sido determinado en el arte de la medicina, así también, cuando encontramos en nosotros
exceso o defecto respecto de los hábitos morales, los hemos de restituir al término medio según el término medio determinado en este libro. Puesto que a primera vista el conocimiento del término medio es muy difícil, se ha de procurar un medio para que el hombre fije su hábito moral en este término medio o muy próximo a él. De la misma manera que, siendo difícil conocer el término medio de la temperatura de los cuerpos, se ha de procurar un medio para fijar al cuerpo en este término medio o muy próximo a él. El medio para fijar los hábitos morales en el término medio consiste en que consideremos el hábito moral que hemos adquirido. Si se da por exceso, nos habituaremos a las acciones que proceden de su contrario, que es por defecto. Si lo que se encuentra en nosotros se da por defecto, nos habituaremos a las acciones que proceden de su contrario, que es por exceso. Persistiremos en ello durante un cierto tiempo y luego reflexionaremos y consideraremos qué hábito moral está presente entonces. El que esté presente ha de ser de una de estas tres clases, o el hábito moral que se inclina desde el término medio al otro contrario, o el término medio o el hábito moral primero más cercano al término medio. Si el que está presente es el cercano al término medio, sin que hayamos rebasado el término medio hacia el otro contrario, persistiremos en esas mismas acciones durante otro cierto tiempo, hasta que lleguemos al término medio. Si ya hemos rebasado el término medio hacia el otro contrario, retornaremos y haremos las acciones del hábito moral primero. Persistiremos en ello durante un cierto tiempo y luego reflexionaremos sobre el estado en que estamos. En suma, siempre que nos veamos inclinados hacia un lado, retornaremos a las acciones del otro lado y no dejaremos de hacer esto hasta que lleguemos al término medio o nos acerquemos mucho a él. Verificación de que las acciones virtuosas están en el término medio. ¿Cómo podremos saber si ya hemos llevado las acciones al término medio? Lo sabremos si consideramos la facilidad de realizar la acción que procede del exceso. ¿Tenemos la misma facilidad para hacerla que la que procede del defecto o no? Si ambas son igual de fáciles de hacer o están las dos muy próximas de serlo, sabremos que hemos llegado al término medio. Comprobaremos su facilidad para nosotros de esta manera. Considerar las dos acciones a la vez. Si no sufrimos daño por una de ellas o si experimentamos placer por cada una de ellas, o si experimentamos placer por una de ellas y no sufrimos daño por la otra, o el daño que procede de ella es muy escaso, entonces sabremos que las dos son igual de fáciles o están muy próximas de serlo. Puesto que el término medio se da entre dos extremos, y puesto que en los extremos puede encontrarse algo que se asemeja al término medio, es necesario que nos guardemos de caer en el extremo que es semejante al término medio. Ejemplos de semejanza son: la temeridad es semejante a la valentía, la prodigalidad es semejante a la liberalidad, la bufonada es semejante a la agudeza, la adulación es semejante a la afabilidad, la vileza es semejante a la modestia, el disimulo es semejante a la sinceridad del hombre consigo mismo. Además, cuando por naturaleza nos sentimos inclinados a estos extremos, debemos guardarnos de caer en ellos. Es como, por ejemplo, el defecto de preferir una cosa temible hacia la que nos vemos inclinados por naturaleza, y la avaricia a la que nos vemos inclinados por naturaleza. Es conveniente que nos guardemos de aquellos extremos a los que nos sentimos inclinados cuando, además, son semejantes al término medio. Así, ejemplo de esto es la bufonada, el exceso en gastar bromas,
puesto que es placentero o inocuo, es muy llevadero y nos vemos inclinados a él. La bufonada, además, es más semejante a la agudeza que a la tosquedad. De los placeres y los daños. Debemos conocer ahora el instrumento que tenemos que usar para que por él nos sea más fácil dejarnos llevar de un extremo a otro o al término medio, pues muchas veces la mera deliberación por sí sola no será suficiente sin este instrumento. Decimos, hacer lo feo se convierte en fácil para nosotros por causa del placer que, según creemos, nos afecta por el hecho de hacerlo y evitamos lo bello cuando creemos que por él nos afectará un daño, puesto que pensamos que el placer es el fin en toda acción, pues solo buscamos eso en todo lo que hacemos. Algunos placeres pertenecen a lo sensible, como los placeres que dependen de lo que se oye, de lo que se ve, de lo que se gusta, de lo que se toca y de lo que se huele. Otros dependen del concepto, como los placeres que dependen del gobernar, del ejercer el poder, del dominar, de la ciencia y de otras cosas semejantes. En la mayoría de los placeres, nosotros siempre tendemos hacia aquellos que pertenecen a lo sensible, pues creemos que son el fin de la vida y la perfección del vivir por pretenderlos desde el comienzo de nuestra existencia. Además, algunos de ellos son causa de algo necesario para nosotros o para el mundo. Necesario para nosotros es el alimentarse, por medio de lo cual subsistimos en nuestra vida. Necesario para el mundo es la reproducción, por eso creemos que son el fin del vivir y que constituyen la felicidad. Además, lo sensible es más conocido para nosotros, lo percibimos mejor y accedemos a ello con más posibilidad. Por medio de la reflexión y del examen atento, está claro que esos placeres nos alejan de la mayoría de los bienes y nos apartan de las cosas más importantes por las que obtenemos la felicidad. Cuando vemos que un placer sensible se nos escapa por una acción bella, tendemos a rechazar lo bello. Pero cuando el hombre es capaz de llegar a rechazar estos placeres o a obtener el término medio, entonces está próximo a los hábitos morales dignos de elogio. Los placeres que siguen a las acciones, sea placer sensible o placer propio del concepto, o son inmediatos o se dan en el futuro. Igual sucede con los daños. Cada uno de estos placeres se sigue a las acciones, se sigue de uno de estos dos modos. O bien la acción es tal que a ella le sigue siempre placer o daño, como el dolor que sigue a la quemadura y el placer que sigue a la relación sexual. Pues la quemadura es tal que de ella se sigue dolor cuando afecta al animal, o bien el daño se sigue de la acción porque se ha prescrito en la ley religiosa. El daño sigue a la acción sin que esa acción sea tal en sí misma que de ella se siga siempre ese daño, como flagelar al adúltero y matar al homicida. Las acciones bellas a las que sigue un daño inmediato son seguidas de manera necesaria por un placer en el futuro. Las acciones feas a las que se sigue un placer inmediato son seguidas necesariamente por un daño en el futuro. Conviene que determinemos los placeres y daños que siguen a cada acción y que distingamos aquellas cuyo placer es inmediato y su daño en el futuro, y aquellas cuyo daño es inmediato y su placer en el futuro. Cuando nos vemos inclinados a hacer una acción fea a causa del placer inmediato que creemos que sigue a esa acción fea, hemos de oponernos a ese placer por el daño que le sigue en el futuro, y hemos de reprimir por ello el placer que nos mueve a hacer la acción fea. Será fácil para nosotros entonces abandonar lo feo. Cuando nos vemos inclinados a dejar de hacer una acción bella por causa del daño que, para nosotros, le sigue de inmediato,
hemos de oponernos a ello por el placer que seguirá a lo bello en el futuro, y hemos de reprimir por ello el daño que nos desvía de lo bello. Será fácil para nosotros entonces hacer lo bello. Además, cuando nos vemos inclinados a hacer lo feo por causa del placer inmediato que hay en ello, hemos de oponernos por el placer que le seguirá en el futuro, contrario a lo feo. Algunos hombres tienen excelente reflexión y poderosa decisión para hacer lo que la reflexión les impone. Son aquellos a los que solemos llamar merecidamente hombres libres. Otros carecen de ambas cosas y son los que solemos llamar hombres bestiales y siervos de manera merecida. Otros carecen de poderosa decisión solamente, pero tienen una excelente reflexión y son los que solemos llamar siervos por naturaleza. A algunos de los que se arrojan a la ciencia o se las dan de filósofos les sucede esto y entonces están en un rango por debajo del primero en la servidumbre, y aquella ciencia que se arrojan se convierte en ignominia y en deshonor para ellos, puesto que lo que adquieren es algo inútil de lo que no obtienen provecho. Otros, en fin, carecen de excelente reflexión aunque tienen poderosa decisión. Para quien es así, otros reflexionan por él, o bien se dejará llevar por quien reflexione por él, o bien no se dejará llevar. Si no se deja llevar, también será bestial, pero si se deja llevar, tendrá éxito en muchas de sus acciones, y por causa de esto podrá escapar de la servidumbre y participar con los libres. De los placeres que siguen a las acciones, unos son más conocidos y más perceptibles para nosotros, y otros son más ocultos. Los más conocidos son los inmediatos, que constituyen un placer sensible. Así son también los daños. Lo que procede de ellos de manera inmediata y proviene de lo sensible es claro para nosotros, sobre todo si además es un daño establecido en la ley religiosa. Los más ocultos son los otros placeres y daños. Los más ocultos de ellos son aquellos que se dan por naturaleza, en el futuro, y proceden de lo comprendido. Los que son inmediatos y por naturaleza son inferiores a esos en cuanto a ocultamiento, y lo mismo ocurre con los que se dan en el futuro y proceden de lo sensible. Por lo que se refiere a los hombres libres, cuando quieren que les sea fácil hacer lo bello y abandonar lo feo por el uso del placer y del daño, entonces los más ocultos y los más manifiestos están para ellos en el mismo rango, pues los placeres que les impulsan a lo feo son reprimidos por el daño, aunque el daño proceda de los que son más ocultos, tal como serán reprimidos por lo que es más manifiesto, por el hecho de que su excelente deliberación establece que aquello cuya naturaleza es ocultarse para la mayoría de los hombres está en el mismo grado que lo manifiesto. En cuanto a los demás hombres, no les basta esto, sino que sus placeres son reprimidos por un daño más manifiesto. Es posible que haya entre ellos algunos a quienes les basta, cuando se ven inclinados a lo feo, por causa de un placer inmediato, con ser reprimidos por otro placer que es establecido como consecuencia de abandonarlo o de hacer el contrario. Así es como hay que educar a los niños. Si hay entre ellos algunos a quienes no les basta con esto, se les debe añadir un daño que siga a lo feo, y ese daño se establece como el más manifiesto. De esta manera, es decir, según este último modo, debe ser gobernado los hombres bestiales y aquello a lo que no les basta el primer modo. Los placeres y daños más manifiestos son los que afectan a los sentidos, en cuanto a aquellos que afectan al hombre, pero no en sus sentidos, son tales como el miedo, la tristeza, la angustia y otros semejantes. A algunos hombres bestiales les basta solo este daño, mientras que a otros no les basta esto
o les afecta también un daño en sus sentidos. Lo más propio, por lo que el hombre padece en sus sentidos, es lo que afecta al sentido del tacto, luego lo que afecta al sentido del olfato, luego lo que afecta al gusto y luego lo que afecta a los restantes sentidos. Por esta vía el hombre puede hacer fáciles para sí mismo y para los demás la acción del bien y abandono del mal. Cuanto se ha dicho aquí acerca de esto es suficiente. Indagar a fondo la doctrina sobre esto pertenece a quien se ocupa del estudio de la ciencia política. Esto ya se ha indagado a fondo. Sobre las virtudes intelectuales. Debemos ahora tratar del excelente discernimiento. Hablaremos en primer lugar del excelente discernimiento y después de la manera por la que lo adquirimos. Decimos, la excelencia del discernimiento es aquello por lo que poseemos y adquirimos los conocimientos de todas las cosas que el hombre ha de conocer. Las cosas que el hombre debe saber son de dos clases. Una es aquella cuya naturaleza es ser conocida y no ser objeto de la acción del hombre, sino solamente ser conocida como, por ejemplo, nuestro conocimiento de que el universo ha comenzado a ser, que Dios es uno, y como nuestro conocimiento de las múltiples razones de las cosas sensibles. La otra es aquella cuya naturaleza es ser conocida y ser objeto de acción, como nuestro conocimiento de que honrar a los padres es bueno, de que el engaño es feo, de que la justicia es bella, o como nuestro conocimiento de la medicina por la que se adquiere la salud. La perfección de aquello que consiste en ser conocido y ser objeto de la acción está en que sea realizado. Cuando se conocen estas cosas, pero no va seguido por la acción, el conocimiento es vano e inútil. La perfección de aquello que consiste en ser conocido, pero no ser objeto de la acción del hombre, está solamente en ser conocido. Cada una de estas dos clases tiene artes que hacen posible alcanzarlas. El conocimiento de aquello que solo consiste en ser conocido, tan solo es adquirido por ciertas artes que proporcionan el saber de lo que es conocido y no es objeto de acción. Aquello que consiste en ser conocido y ser objeto de acción también es alcanzado por otras artes. Por consiguiente, las artes son de dos clases. Una es aquella por la que obtenemos el conocimiento de lo que solamente se ha de saber. La otra es aquella por la que adquirimos el conocimiento de lo que puede ser hecho y la capacidad de hacerlo. Las artes que nos hacen adquirir el conocimiento de lo que ha de ser hecho y la capacidad de hacerlo son de dos clases. Una es aquella por la que el hombre obra libremente en las ciudades, como la medicina, el comercio, la agricultura y otras artes semejantes a estas. La otra es aquella por la que el hombre considera, entre los modos de conducta, cuáles son los mejores. Por ella tiende hacia la ciencia de las cosas buenas. Por ella elige las acciones justas y las piadosas, y por ella adquiere la capacidad de hacerlas. Cada una de estas tres artes tiene un cierto fin humano, quiero decir, un fin que es propio del hombre. Los fines humanos son tres: lo agradable, lo útil y lo bello. Lo útil es útil en lo placentero o en lo bello. El fin de las artes por las que el hombre obra libremente en las ciudades es lo útil. El fin de aquellas por las que elige los modos de conducta y por las que adquiere la capacidad de hacer lo que elige es lo bello. El fin de aquellas artes por las que alcanzamos lo que solamente consiste en ser conocido es también lo bello. Por el hecho de que su adquisición de la ciencia y la certeza es por la verdad, pues el conocimiento de la verdad y la certeza es indudablemente bello. Resulta, en consecuencia, que el fin de todas las artes es lo bello
o lo útil. La filosofía. Las artes son de dos clases, una cuyo fin es alcanzar lo bello y otra cuyo fin es alcanzar lo útil. El arte que pretende alcanzar lo bello solamente es aquel arte que se llama filosofía y que se llama también sabiduría humana en sentido absoluto. Ninguna de las artes por las que se tiende a lo útil se llama sabiduría en sentido absoluto, aunque a veces alguna de ellas recibe este nombre por semejanza con la filosofía. Puesto que lo bello es de dos clases, una que es conocimiento solamente y otra que es conocimiento y acción, el arte de la filosofía será de dos clases. Una, aquella por la que se adquiere el conocimiento de los seres que no son objetos de la acción del hombre, y esta se llama filosofía teórica. Otra es aquella por la que se adquiere el conocimiento de las cosas cuya naturaleza consiste en ser hechas, entre ellas la capacidad de hacer lo bello, y esta se llama filosofía práctica y filosofía política. La filosofía teórica comprende tres clases de ciencias. La primera es la ciencia matemática, la segunda es la ciencia física, la tercera es la ciencia metafísica. Cada una de estas tres ciencias comprende la clase de los seres que consisten en ser conocidos solamente. Los seres cuya naturaleza consiste en ser conocidos solamente son de tres clases. La adquisición de cada una de las clases de los seres que comprenden cada una de estas tres ciencias no nos compete aquí. A las matemáticas pertenece la aritmética, la geometría y la óptica. La filosofía política se divide en dos clases. La primera es aquella por la que se adquiere el conocimiento de las acciones bellas, los hábitos morales de los que proceden las acciones bellas y la capacidad de adquirirlos, por lo que las acciones bellas se convierten en adquisición para nosotros. Esta se llama ética. La segunda comprende el conocimiento de aquellas cosas por las que los habitantes de las ciudades alcanzan las cosas bellas y la capacidad de adquirirlas y conservarlas para ellos. Esta se llama filosofía política y ciencia política. Estas son todas las partes de la filosofía. Puesto que solamente obtenemos la felicidad cuando estamos en posesión de las cosas bellas, y puesto que las cosas bellas solo llegan a ser posesión nuestra por medio del arte de la filosofía, se sigue necesariamente que la filosofía es aquella por la que alcanzamos la felicidad. Esta es la que adquirimos por medio de la excelencia del discernimiento. Del arte de la lógica. Conviene que tratemos ahora del camino por el que alcanzamos la excelencia del discernimiento. Y digo, puesto que la filosofía solamente se alcanza por la excelencia del discernimiento, y éste se adquiere por la capacidad de la mente para percibir lo correcto, en todo lo que ella busca conocer, se sigue entonces que la capacidad para percibir lo correcto es alcanzada por nosotros antes que todas aquellas cosas. Adquirimos la capacidad de la mente cuando tenemos una facultad por la que conocemos la verdad en tanto que es una verdad cierta, y estamos persuadidos de que es así. Por ella conocemos lo falso en tanto que es falso ciertamente y lo evitamos. Por ella conocemos lo falso que se asemeja a la verdad, pero no nos equivocamos acerca de ello. Y finalmente, conocemos lo que es verdad en sí mismo, pero se asemeja a lo falso, sin que nos lleve a engaño. El arte por el que adquirimos esta facultad se llama arte de la lógica. Este arte es aquel por el que se llega a conocer cuál es la opinión verdadera y cuál es la opinión falsa, las cosas por las que el hombre llega a la verdad y aquellas por las que la mente del hombre se aparta de la verdad, aquella por las que el hombre cree que la verdad es falsa y aquellas que le hacen imaginar lo falso
bajo forma de verdad e inducen a la mente del hombre a lo falso sin que se dé cuenta de ello. Por ese arte se llega a conocer el camino por el que el hombre aparta lo falso de su mente, cuando resulta que lo cree así sin saberlo, y aquel por el que aparta lo falso de los otros si son llevados a ello sin saberlo. De tal manera que si el hombre se propone alguna cuestión que quiere conocer, utiliza aquellas cosas que le conducen a lo correcto respecto de esta cuestión y evita aquellas otras que le apartan de lo correcto en esa cuestión. Cuando tiene lugar una opinión sobre algo y surge sobre ello la duda de si es correcta o no es correcta, es posible examinar hasta llegar en ella a la certeza de que es correcta o no. Y cuando a veces le sucede que cae en lo falso sin saberlo, le es posible, si lo examina bien, alejar la falsedad de su mente. Si este arte es tal como lo hemos descrito, se sigue necesariamente que hay que interesarse por este arte antes que por las demás artes, puesto que de los bienes que son propios del hombre, unos le son más propios que otros, puesto que el más propio de los bienes que tiene el hombre es el intelecto, puesto que es justamente aquello por lo que es hombre, y puesto que aquel bien que este arte proporciona es el intelecto del hombre, entonces este arte es el que proporciona los bienes que son más propios del hombre. El nombre de intelecto puede aplicarse a la percepción que el hombre tiene de algo por medio de su mente. Puede aplicarse también a aquello por lo que se da la percepción del hombre. Este arte proporciona el bien y la felicidad por medio de estas dos cosas a la vez y por ellas se constituyen ambas. A aquello por lo que se da la percepción del hombre, que es una de las dos cosas a las que se aplica el nombre intelecto, fue costumbre de los antiguos llamarlo razón. El término razón se aplica también a la palabra y a la expresión por medio del lenguaje. A este significado del término razón es al que se refiere la gente, pues es el significado más conocido de este nombre. Sin embargo, los antiguos que practicaban esta ciencia aplicaban este nombre a los dos significados a la vez, pues del hombre puede decirse verdaderamente que es racional en ambos sentidos a la vez, es decir, en tanto que es capaz de expresarse y en tanto que tiene aquella cosa por la que percibe. Sin embargo, los antiguos, al decir del hombre que es racional, se refieren a que tiene aquello por medio de lo cual percibe lo que pretende conocer. Puesto que este arte proporciona a la razón su perfección, se llama arte de la lógica. Aquello por lo que el hombre percibe lo que busca se llama también la parte racional del alma. El arte de la lógica es aquello por lo que la parte racional obtiene su perfección. Lógica y gramática. Puesto que los nombres razón y lógica pueden aplicarse a la expresión por medio del lenguaje, muchos hombres creen que el objetivo de este arte es proporcionar al hombre el conocimiento de la expresión correcta de la cosa y la capacidad de expresarse correctamente, pero esto no es así, sino que el arte que proporciona la ciencia de la correcta expresión y la capacidad de ello es el arte de la gramática. La causa del error sobre esto está en la homonimia del fin de la gramática y del de este arte, pues ambos se conocen por el nombre de mantic. Sin embargo, el fin en este arte respecto de los dos significados a los que se alude por el nombre de mantic es solo uno de los dos, excluyendo el otro significado. Hay, sin embargo, una cierta semejanza entre el arte de la gramática y el arte de la lógica, a saber, que el arte de la gramática da la ciencia del recto hablar y la capacidad de hablar correctamente,
según la costumbre de los que hablan una cierta lengua. Y el arte de la lógica da la ciencia del recto pensar y la capacidad de alcanzar correctamente lo que es inteligido. Y así como el arte de la gramática corrige la lengua de manera que no se hable, sino de manera correcta, según es costumbre de los que hablan una cierta lengua, así también el arte de la lógica corrige la mente de manera que, respecto de toda cosa, no entienda sino lo correcto. En suma, la relación del arte de la gramática con las palabras es como la relación del arte de la lógica con los inteligibles. Tal es la semejanza que hay entre ellas, pero no se da que una de ellas sea la otra o que una de ellas sea parte de la otra. De lo que se ha dicho, queda claro cómo es el camino hacia la felicidad, cómo se debe seguir ese camino suyo, los grados por los que hay que pasar y cuál de ellos es el primer grado. El primero de sus grados es la adquisición del arte de la lógica, puesto que este arte es el primero entre las artes de las ciencias por el que hay que empezar, y puesto que solamente es posible comenzar en cada arte cuando el estudioso dispone de aquellas cosas que ha de utilizar para investigar lo que es arte contiene, debemos conocer entonces, en primer lugar, las cosas que hay que utilizar para investigar lo que este arte contiene. Aquellas cosas que se usan para investigar lo que hay en cada arte son aquellas cosas tales que el hombre ha debido adquirir antes de comenzar en el arte. Estas cosas son llamadas los primeros principios, por los que es posible comenzar en el arte. De aquellas cosas cuyo conocimiento compete al hombre, unas son aquellas de cuyo conocimiento nadie carece, siempre que sea de mente sana, tales como que el todo es mayor y más que su parte, o que el hombre no es caballo y otras semejantes. Estos se llaman conocimientos notorios o primeros principios reconocidos. Cuando un hombre los niega, pues puede negarlos de palabras, sin embargo, no puede negarlos en su mente, puesto que no puede sucederle que afirme su contrario, sino puede sucederle que no afirme cosas tales. Otras son aquellas que solo conocen algunos hombres y no otros. Unas son conocidas con facilidad, otras son tales que son conocidas después de la práctica y el esfuerzo que siguen a la reflexión. Son tales que son conocidas por todos, sino que solo se alcanzan por reflexión y solamente se llega a conocer por medio de estos primeros principios, de los que nadie carece. Puesto que el arte de la lógica es la primera cosa en la que se comienza según la manera propia del arte, se sigue que los principios por los que debemos comenzar en ella son cosas cuyo conocimiento ha de ser anterior en el hombre y del que no carezca. Son muchas las cosas de cuyo conocimiento nadie carece, pero, sea cual fuere la cosa que se dé, no ha de ser usada en cualquiera de las artes, sino que una clase de ellas se usará en un arte y otra clase se usará en otro arte. Por eso, debemos adquirir solo aquellas cosas que convienen al arte de la lógica y dejar las restantes para las otras artes. Todas estas cosas de cuyo conocimiento nadie carece están presentes en la mente del hombre desde el comienzo de su existencia de manera innata. Sin embargo, el hombre no se da cuenta a veces de lo que hay en su mente hasta que, cuando oye la palabra que lo designa, se da cuenta entonces de que está en su mente. Igualmente, a veces estas cosas no se distinguen unas de otras en su mente, de manera que el hombre perciba por su mente cada una de ellas por separado, hasta que, cuando oye las palabras diferentes de las que designan, las ve separadas y distintas en su mente. Por esto, en aquellas cosas en las que sucede que no se da cuenta de una de ellas o no las ve por separado unas de otras, se deben enumerar las palabras que las designan. Entonces el hombre se dará cuenta de ellas y percibirá por separado cada una de ellas.
El hombre no percibe muchas de las cosas por las que se puede comenzar en el arte de la lógica, o no percibe su distinción, pero ellas están presentes en su mente. Por tanto, cuando pretendemos informarnos de ellas, debemos comprender las clases de las palabras que significan las clases de las nociones inteligibles, para que, cuando el hombre perciba esas nociones y las vea cada una por separado, deduzca entonces de aquellas nociones las que deben ser usadas en el examen de este arte. Puesto que el arte de la gramática es el que trata de las clases de las palabras significantes, es necesario que el arte de la gramática tenga cierta utilidad para conocer e informar de los primeros principios de este arte de la lógica. Por esto, debemos tomar del arte de la gramática cuanto sea suficiente para informarnos de los primeros principios de este arte de la lógica, o nosotros mismos debemos encargarnos de enumerar las clases de las palabras que son usuales en quienes hablan aquella lengua por la que significa lo que contiene este arte. Si se da el caso de que quienes hablan esa lengua no disponen de un arte en el que se enumeren las clases de las palabras que hay en su lengua, por eso resulta evidente lo que hizo quien estableció en la introducción a la lógica cosas que pertenecen a la ciencia de la gramática, y quien tomó de ella cuanto era suficiente. Más bien, es verdad que utilizó lo necesario para que por medio de ello sea fácil la enseñanza. Quien siga otro método descuidará y abandonará el orden de las artes, y puesto que nuestro objetivo es seguir el orden que el arte impone, debemos comenzar por uno de los libros de los primeros principios, por el que se hará fácil iniciarse en este arte de la lógica, enumerando las clases de las palabras significantes. Es necesario que empecemos por él y que lo establezcamos como continuación de este libro. Ha concluido lo que existe del discurso de Muhammad al-Farabi. Loado sea Dios solo, Él me basta.